El seguro voluntario de circulación, pese a que el nombre indica una voluntariedad en la contratación, realmente siempre va incluido en el seguro básico terceros que contratamos con cualquier vehículo. En definitiva, lo que se trata es de complementar el seguro obligatorio en los límites de indemnización que tiene previstos. El seguro obligatorio indemniza a las personas por 70 millones de euros y daños a los bienes por 15 millones de euros. Aunque las cuantías son elevadas, existen sublímites en función de determinadas circunstancias y hay un baremo por daños personales y unas circunstancias que pueden elevar la indemnización, pero en conjunto puede existir un límite como máximo en función de una serie de circunstancias. En todo aquello que el seguro obligatorio no da cobertura, es importante el seguro voluntario. Todos los seguros complementan al seguro obligatorio en 50 millones de euros. Sin embargo, hay un aspecto importante y es que los familiares del conductor, como tal voluntario, están excluidos. Solamente tienen cobertura por el seguro obligatorio de circulación, que es el que da alcance para las coberturas de fallecimiento, invalidez, asistencia sanitaria, etc. Si un familiar del conductor tuviese un perjuicio en mayor medida del que da cobertura el seguro obligatorio, se encontrarían con que no podrían reclamar al seguro de circulación derivada de esa exclusión particular por ser familiares del conductor. Sin embargo, son los que más frecuentemente utilizan el vehículo y los acompañantes al conductor generalmente son sus familiares. Pueden ser amigos, pero lo más frecuente es que vengan nuestros propios familiares con nosotros. Hay seguros que no los excluyen, por tanto, aunque parezca no uno de los puntos clave para revisar en un seguro de circulación cuál es el alcance del seguro voluntario, sin duda y con este matiz sí puede ser interesante saber si el seguro que estamos contratando o al que nos queremos cambiar tiene la cobertura o la deja de tener. Por tanto, revisarlo puede ser necesario porque, por desgracia, ante una circunstancia imprevista grave, podría ser de utilidad.